This meeting is being recorded. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, le damos la bienvenida una vez más a estas clases de doctrina evangélica cristiana y estamos tocando los puntos principales de nuestras creencias como evangélicos, ¿verdad? Y hoy llegamos a la lección número 13. Ya hemos avanzado. Lección número 13 y la lección de hoy es el reino de Dios. El reino de Dios. Hoy vamos a ver qué es el reino de Dios y cómo es que Dios está expandiendo o llegando en su reino espiritual hacia las personas, ¿verdad? Cómo Él está conquistando el pecado y la muerte, cómo lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo y se sigue expandiendo su reino, sigue creciendo al expandirse su palabra y al conocerla más personas en el mundo y creyendo en su palabra, pues su reino sigue expandiéndose y creciendo, ¿verdad? Hoy vamos a ver la clase de hoy se lleva por título El reino de Dios. Y el reino de Dios trata donde Dios mismo entra a la humanidad o entra al mundo a conquistar a sus enemigos, ¿verdad? El reino de Dios es un reino conquistador, es un reino que viene a conquistar y a vencer la maldad y el pecado, ¿verdad? Entonces, eso es el reino de Dios, es la presencia de Dios que llega a la vida de los seres humanos para conquistarlos, venciendo, regalándoles la salvación prácticamente y declarándoles de que son perdonados en el sacrificio de su Hijo Jesucristo y con la promesa de la salvación, de una vida eterna, donde no habrá llanto ni dolor, y que llega en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y el texto clave con el que vamos a empezar hoy, el texto bíblico, se encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 31 y verso 32. Y ahí Jesús usa una parábola. Una parábola es una ilustración. Es una ilustración de algo común que la gente conoce para dar una enseñanza espiritual. Así que una parábola es una ilustración de algo físico, de algo conocido aquí por nosotros los seres humanos, para que a través de esa ilustración Él pueda enseñarnos o decirnos una verdad espiritual, ¿verdad? Y Mateo capítulo 13, verso 31, Jesús dice así la Biblia, les contó otra parábola. Y aquí dice el reino de los cielos. Vamos a ver también que lo mismo, otra manera de decirlo es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y dice es como un grano de mostaza, una semilla. Un grano es una semilla de mostaza que un hombre sembró en un campo. Y luego explica qué es lo que la semilla de mostaza es. Dice, o cómo es. Dice el verso 32. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, ¿verdad? Dando a entender que quizás en el territorio de Israel la semilla más pequeña que se conocía ahí era esa semilla, ¿verdad? Era un puntito así negrito, ¿verdad? Que parecía pimienta, ¿verdad? No sé si ustedes conocen la pimienta, así es parecida el grano de mostaza o la semilla. Entonces es muy pequeñita, ¿verdad? Y dice que aunque es la más pequeña de todas las hortalizas, cuando crece, cuando se siembra y crece, dice, es la más grande, dice, de las hortalizas. Y se convierte, dice, en un árbol. O sea que de una semilla tan pequeñita comienza una nueva vida, de la vida de un árbol, ¿verdad? Y dice que crece tanto que se convierte en árbol, o sea que no se queda así como otras plantas que son pequeñitas y no pasan ahí de 1 metro, ¿verdad? Son pequeñas, pero la hortaliza dice que crece hasta 4 o 5 metros de altura, ¿verdad? Entonces dice que se convierte en un árbol, o sea, en una planta bastante grande, eso quiere decir. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas, ¿verdad? O sea, lo que dan a entender es de que esta comparación que está haciendo el Señor del reino de los cielos o el reino de Dios
Es una comparación de que comienza con algo bien pequeño. Comenzó con algo bien pequeño, algo insignificante, algo que parecía que no era valioso, algo que parecía algo sencillo, ¿verdad? De no mucha importancia, pero que el propósito que trae el reino de Dios es que comenzó pequeño y que iba a ir creciendo, ¿verdad? Iba a ir creciendo, iba a ser muy grande, se iba a convertir en algo muy grande, comparado al tamaño con que inició. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Y el reino de los cielos es, vamos a ir explicando todo esto, ¿verdad? El objetivo de la clase de hoy es entender la obra o trabajo de Dios de manera general concerniente a la historia de la salvación. Que su gobierno, o sea, el gobierno de Dios y su poder transformador ha llegado en la persona de su Hijo Jesucristo. Es un reino espiritual que se está desarrollando, o sea, que comenzó hace 2000 años, ¿verdad? Jesús vino a plantar esa semilla, ¿verdad? O a iniciar ese reino. Así como se plantaba una semilla de mostaza, también el reino de los cielos tuvo un comienzo, un inicio, ¿verdad? Aquí en este mundo caído por el pecado. Comenzó con la predicación del evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver. Este reino de los cielos es un reino espiritual que comenzó hace 2000 años, que apunta a un futuro, dice, donde se consumará plenamente o llegará a su culminación con la segunda venida de Cristo a este mundo. O sea que en este periodo de tiempo, desde que Cristo vino a este mundo hasta el día de hoy, que van aproximadamente 2000, ¿cuántos años llevamos? 2023 estamos, ¿no? Todo este tiempo, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino de Dios, se inició y ha venido creciendo, ¿verdad? Ahorita no sé cuántos millones de creyentes en Cristo habrá en el mundo, ¿verdad? Entonces ha venido desarrollándose de una manera grande, ¿verdad? También hay otras religiones, pero el reino de los cielos está centrada en las personas que creen en Jesucristo, ¿verdad? Que es el que trae, el que trajo el reino de Dios, el reino de los cielos a este mundo. No es otro líder religioso como Mahoma o Buda o Confucio o cualquiera, ¿verdad? Ninguno de ellos vino a traer el reino de Dios a esta tierra, sino solamente Jesucristo. Y gracias a Dios estamos participando en él, hemos sido incluidos en él. Así que hablando de este término, ¿verdad? De la terminología o la manera de que se expresa, se refiere a este reino, se refiere al gobierno de Dios. El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios o a su autoridad divina. Los términos o expresiones reino de Dios, reino de los cielos, reino de Cristo, reino celestial, reino de mi Padre. Jesús habla también, dice así. También los apóstoles mencionan el reino de su amado Hijo. Se refieren a lo mismo, al mismo reino, nada más que se refieren de distinta manera al mismo reino, ¿verdad? A veces se refiere al Padre, el reino de Dios, el reino del Padre. A veces se refiere como el reino del Hijo, el reino de Cristo, ¿verdad? Simplemente porque es un solo reino que el Padre delegó al Hijo. Y que el Hijo, la Biblia dice que al final se lo va a entregar de vuelta al Padre, ¿verdad? O sea, sabemos que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están trabajando en un solo reino, que es el que ellos están conquistando este mundo de tinieblas, este mundo de pecado, y ellos están, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están trabajando en el engrandecimiento de este reino aquí en la tierra. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, se menciona este reino. Jesús mencionó, cuando se acuerdan, lo estaba interrogando Pilato y le preguntó que si él era rey, ¿verdad? Porque se le estaba acusando de que él se estaba haciendo proclamar el rey, ¿verdad? Estaba proclamando un reino. Y Pilato lo confrontó y le dijo que si él era rey. Y Jesús le dijo, no, mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato.
Jesús mencionó que su reino no era de este mundo, refiriéndose al estilo o costumbre de los reinos de este mundo. O sea que el reino de Jesús no era un gobierno como lo conocían los reyes aquí en la tierra, gobiernos humanos y tiranos, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de los cielos, era un reino totalmente diferente. Primeramente no era de humanos, ni el estilo era como lo hacían los seres humanos aquí en la tierra, sino que el reino de Dios precisamente es de Dios, ¿verdad? Y es un reino diferente porque es un reino espiritual. Y donde el poder de este reino está precisamente en Dios, ¿verdad? No en ningún ser humano, ni en la inteligencia de ningún ser humano. Así que Jesús dijo esto, ¿verdad? Que su reino no era de este mundo, sino que era un reino espiritual. Cristo comenzó a anunciar la llegada del reino de los cielos, o el reino de Dios, cuando comenzó su ministerio. Lo vemos en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo, empezando en Marcos, luego Mateo, Lucas, vemos en Marcos 1:15, si usted puede ver ahí en Marcos 1:15, puede apuntar las citas, ¿verdad? En Marcos 1:15, aquí se los leo, dice, Jesús empezó a predicar y decía, se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca o se ha acercado. También quiere decir está a la mano, está a nuestro alcance, ¿verdad? O sea que ha llegado, ya está aquí. Y luego decía, arrepiéntanse y crean a las buenas noticias. O sea que había llegado un reino de amor, un reino que nos iba a salvar del pecado y de la muerte. Entonces esas son las buenas noticias, ¿verdad? Así que Jesús empezó predicando el reino de los cielos, ¿verdad? También en Mateo 4:17 tenemos otro pasaje, si los quieren apuntar, ¿verdad? Mateo, mi teléfono a veces no quiere trabajar. 4:17 dice aquí Marcos usa el término reino de Dios, pero en Mateo usa el reino de los cielos. Dice verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca o está a la mano o está a nuestro alcance, ¿verdad? O sea que precisamente porque Jesús era el representante del reino de los cielos aquí en la tierra, el representante de Dios mismo, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, el reino él estaba presente y lo estaba trayendo y lo estaba comenzando, ¿verdad? A desarrollar. Lo estaba inaugurando. Así que eso es lo que nos dicen los evangelios. Lo podemos ver que se menciona en Marcos, Mateo, en Lucas. También lo menciona de que él mandó a sus discípulos a llevar las buenas nuevas del reino de los cielos, ¿verdad? Una vez ahí en Juan, ¿verdad? Empezando el evangelio de Juan, ustedes se recuerdan, no sé si ustedes se recuerdan de que una vez un maestro de la ley, un fariseo llamado Nicodemo, se le acercó de noche y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, y que si no nacía del agua y del espíritu no podía entrar al reino de Dios, ¿verdad? Y Nicodemo pues se quedó todo confundido, no sabía, no entendía lo que le quería decir Jesús. Y le tuvo que decir que era un reino espiritual, ¿verdad? Era nacer en el área espiritual, en la vida espiritual, porque este reino era espiritual, ¿verdad? No era un reino físico, no era un reino como se conocían los reinos aquí en el mundo. Como hasta el día de hoy hay naciones que tienen su presidente, tienen su rey, tienen sus gobiernos, pero nada que ver con lo espiritual, ¿verdad? Los reinos de los presidentes de esta época, los reyes de este mundo, o los líderes de este mundo, de los gobiernos de este mundo, pues solo se preocupan por las cosas materiales, las cosas físicas, no se preocupan por la salvación de las personas, ni por los pecados de las personas, ni por erradicar la maldad, ¿verdad? No se preocupan por eso, aunque
tienen ciertas buenas intenciones para que la gente sea buena, ¿verdad? Pero no pueden transformar a las personas. Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Al llegar a la vida de las personas. Por eso es el reino de Dios, porque viene a transformar la mente y la vida, los corazones de las personas para que puedan ser realmente buenas personas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el reino de Dios, ¿verdad? Sí, nada más que Juan, hermanos, Juan no usa la frase o el término reino de Dios ni reino de los cielos. Juan es muy especial porque él usa el término vida eterna, que Cristo vino para que tengamos vida eterna, ¿verdad? Y lo que es lo mismo para que entremos al reino de los cielos, nada más que él lo pone de otra manera, lo presenta de otra manera. Tener vida eterna es tener relación con Dios, una relación espiritual con Dios. Y para tener una relación espiritual con Dios, pues hay que entrar al reino de Dios, ¿verdad? Eso es lo que se trata de enseñar. El reino lo inauguró Jesucristo, ¿verdad? Lo trajo Jesucristo. Pero este reino, como vimos al inicio en el versículo de la semilla de mostaza, está en crecimiento, está en desarrollo y va a llegar un momento en que va a llegar a su fin. Se va a consumar, se va a terminar este proyecto, este plan de Dios. Entonces se consumará al fin de esta época o al fin lo que conocemos como el fin del mundo, ¿verdad? Aunque el mundo en sí no se va a terminar, sino es el sistema. Eso quiere decir fin del mundo, fin del sistema como se está organizado el mundo, ¿verdad? También se conoce como el fin del siglo, el fin de una época, el fin de una era, ¿verdad? Y lo podemos ver en Mateo 25, ¿verdad? Donde pone las parábolas de las 10 vírgenes y de aquellos también que Dios les dio talentos, donde dice que llama ahí a que rindan cuentas, y luego pone ahí a aquellos que practicaron el amor, ¿verdad? Que visitaron a los enfermos, que fueron buenas personas, mostraron buenos sentimientos. Dice que Dios les dará la entrada a su reino, ¿verdad? Al reino en la consumación de los tiempos, dando a entender de que el reino se va a consumar cuando Cristo regrese a este mundo por segunda vez. Pero mientras tanto nosotros ya estamos dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Ya estamos participando en él, ya estamos siendo activos, porque Cristo nos ha dado la entrada a su reino, ¿verdad? Espiritual. Para nosotros ya lo hemos reconocido como nuestro rey, ¿verdad? Así que ya él es rey de nuestra vida, ya es el que gobierna y le hacemos caso a sus mandamientos. Bueno, el reino ya ha entrado o ya ha incursionado en la historia. Jesús comenzó a vencer a los poderes maléficos de Satanás y sus ángeles, curando enfermos, expulsando demonios, perdonando pecados, resucitando muertos. Jesús dijo que el reino ya había llegado y que estaba presente. Lucas 17:21. Usted quiere buscar ese pasaje, ahí Jesús lo dice, ¿verdad? Lucas 17:21. Dice, porque la gente estaba esperando un reino físico, ¿verdad? La gente estaba esperando ver que Jesús empezara a organizar un ejército y Jesús empezara a organizar una revolución tipo el gobierno de este mundo, ¿verdad? Que se levantaban en armas para sacar al gobierno que estaba ahí y ellos hacer su propio gobierno. Por eso Jesús dice que el reino de los cielos no iba a ser de esa forma. Y luego dice el verso 21, no van a decir míralo acá, míralo allá. O sea que ya se está organizando. Dense cuenta de que el reino de Dios, dice, está entre ustedes. Dando a entender de que él, Jesús, ya estaba representando la llegada del reino de Dios, ¿verdad? Él ya estaba transformando el territorio de Satanás. Jesús ya había entrado a este mundo y ya había empezado una revolución
espiritual, ¿verdad? Y él ya estaba derrotando al enemigo del ser humano, el enemigo espiritual, no el enemigo físico, el enemigo espiritual, que es Satanás, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que el reino ya había llegado y estaba presente. Dice, el reino entre ustedes está. Y luego en otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús sacó a los demonios de cierta persona que estaba endemoniada, los fariseos lo empezaron a acusar de que él tenía ese poder de sacar demonios porque estaba asociado con Satanás. Y él dice, ¿cómo va a ser posible que yo esté asociado con Satanás? Entonces, me estoy peleando, si yo estoy asociado con Satanás, me estoy peleando con él mismo, dice. Entonces, no, dice, si yo expulso a los demonios, dice, es porque el reino de Dios ya ha llegado entre ustedes, dice, y está entre ustedes, dando a entender que él es el representante, el máximo representante del reino de Dios, el reino de los cielos. Había llegado a la tierra, el Hijo de Dios, y trayendo el reino de Dios, de amor y de perdón y de compasión, etcétera. Así que estamos viendo esto, ¿verdad? O sea que Jesús dio el ejemplo de que para que alguien pueda conquistar a otra, o robarle a otra persona, ¿verdad? Tenía que entrar a su casa, atarlo para que lo pueda saquear, ¿ves? Dando a entender que Jesús ha entrado al territorio del enemigo y lo ha atado y lo está dominando para que pueda rescatar a los que están ahí, ¿verdad? Por eso Jesús dice que él es el hombre fuerte que había llegado y estaba despojando a Satanás. Sí, Satanás es fuerte, pero Jesús es más fuerte, ¿verdad? Y por eso lo puede conquistar y dominar. Entonces es lo que estamos viendo de la llegada del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios o el reino de los cielos es sobrenatural, porque viene del cielo, o sea, no es de este mundo, viene del cielo y viene por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús lo hacía en el poder del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo a Jesús. Desde que él empezó su ministerio, dice que entró a una sinagoga y él se puso a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice, y me ha enviado, dice. Y estoy aquí con él para poder darle libertad vista a los ciegos, dice. Darle a sanar a los enfermos, perdonar los pecados, y traer las buenas nuevas del tiempo o del año favorable del Señor. O sea que todo lo que Jesús estaba haciendo al traer el reino de Dios, lo estaba haciendo él juntamente con el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino en ese poder, con el poder del Espíritu Santo. Así que es un reino sobrenatural, ¿verdad? Jesús, hermanos, cuando él se resucitó, bueno, momentos antes de ir a la cruz, él le dijo a sus discípulos que él iba a enviar al Espíritu Santo cuando él se fuera. Ese Espíritu Santo que estaba con Jesús, trayendo la salvación, el poder que tenía Jesús al hacer milagros, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Así que ese mismo Espíritu Santo, Jesús dijo que lo iba a enviar para que el reino de los cielos continúe aquí en la tierra, ¿verdad? O sea que él se iba a ir al cielo, pero el Espíritu Santo iba a estar con sus creyentes, con sus seguidores, con sus fieles, ¿verdad? Jesús anunció la venida del Espíritu Santo. Y a mí me gustaría que lea ese pasaje en Juan capítulo 16, porque tiene que ver mucho con eso del Juan, está en Juan 14, no, Juan 16, perdón. Juan 16, versículo del 5 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 7. Juan 16, 7. Cuando Jesús le está anunciando que él va a ir a la cruz. Pero Jesús les dice en el verso 17, perdón, verso 7, Juan 16, 7. Pero les digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago,
el Consolador no vendrá a ustedes. Consolador es el Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, dice. Verso 8. Y cuando Él venga, Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, dice. Dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, dice. Y cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo, dice, ya ha sido juzgado. Cuando dice el príncipe de este mundo se refiere a Satanás, ¿verdad? O al enemigo, podríamos decir, espiritual del ser humano. Así que Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, para podernos reconciliar con Dios. Y a nosotros, al creer en Él, nosotros entramos a ser parte de este reino espiritual, donde nosotros tenemos bendiciones espirituales y tenemos promesas también de parte de Dios para el futuro, ¿verdad? O sea que no solamente es para esta época presente, sino que también se extiende hasta el futuro, ¿verdad? Cuando el reino de Dios se consume o llega a su fin, a su final. El reino de los cielos era un misterio, ¿verdad? Era un misterio, pues no se sabía cómo Dios iría conquistando los terrenos de Satanás. Los terrenos de este mundo donde había maldición, pecado, dolor, sufrimiento, muerte. Cuando Cristo murió y resucitó, Él comisionó a los apóstoles para dar las buenas noticias del reino, de lo que Cristo ya había logrado. Había logrado que los pecados de los seres humanos fueran perdonados, ¿verdad? Por su sacrificio. Y que ahora el ser humano ya no era enemigo, ya no estaba enemistado con Dios, sino que ahora era recibido en la familia de Dios. Esas son las buenas noticias. Y que el enemigo, Satanás, ya no iba a poder quitarle lo que Cristo había conseguido para el ser humano, que es la vida eterna y el perdón de sus pecados. El enemigo ya no puede quitar, ya no puede hacer nada para que el creyente en Cristo pueda ser condenado o pueda ser juzgado de una manera negativa, ¿verdad? Ahora, lo que Cristo ha conseguido es que ya estamos en el reino de Él, ¿verdad? Porque Él nos compró con su sangre, ¿verdad? Él ha conseguido esto para nosotros, ya estamos parte de su reino. Y me gustaría que leamos un pasaje muy importante, hermanos, para que podamos entender esto de una mejor manera. Colosenses capítulo 1, versículo desde el 12, vamos a ver el 12. Colosenses 1:12. Ahí habla acerca de lo que ahora, de esta nueva realidad que Cristo ha conseguido para nosotros. Dice Colosenses 1:12. Dando gracias con alegría al Padre. Él, o sea, el Padre, los ha facultado, dice, a los creyentes para participar de la herencia, fíjense, de los santos en el reino de la luz, que también es otra forma de hablar del reino de Dios, porque Dios es luz. Verso 13. Él, o sea, el Padre, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó, dice. No dice que nos va a trasladar, sino que nos trasladó. Está hablando de algo ya pasado, algo ya realizado. Nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿verdad? En otras palabras, que estábamos en el reino de Satanás, muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios mandó a su Hijo para que Él nos rescatara y conquistara ese dominio que tenía Satanás,
y ahora Él es el que domina, ¿verdad? El que ahora nos tiene en su poder, ¿verdad? Jesús. Y luego dice, ¿en qué consistió esta conquista? En el reino de su amado Hijo, en quien tenemos, dice, redención. Redención quiere decir que ya se pagó la deuda del pecado. El pecado ya está pagado. El perdón, dice, de los pecados. En otras palabras, el reino de Dios, el reino de Cristo, ¿verdad? Es la conquista se refiere a la conquista que Dios hizo a través de su Hijo y del Espíritu Santo, de sacarnos de este mundo espiritual de tinieblas, de pecado, de maldad, donde el pecado nos condenaba, pero Cristo al pagar la condenación y al tomarnos para sí, para su reino, ahora le pertenecemos a Él y ahora ya pertenecemos a la familia de Dios, ¿verdad? Ya estamos seguros, donde el diablo no tendrá el poder de sacarnos ni apartarnos del amor de Dios, ¿verdad? Del amor de Cristo. Pasajes que están allá en Romanos capítulo 8, donde dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. De nada, ¿verdad? De lo que existe en este mundo, en este universo. Bueno, entonces dice que esto era un misterio, ¿verdad? Porque no se sabía, ni aún los judíos que leían la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento, sabían cómo iba a hacerlo Dios, ¿verdad? Sabían que Dios iba a enviar un Mesías. Y los judíos pensaban de que ese Mesías iba a ser igual, iba a ser un líder político, ¿verdad? Que iba como David, que iba a conquistar, a sacar a los enemigos físicos, ¿verdad? Pero Jesús vino a sacar los enemigos espirituales, ¿verdad? El pecado y la muerte, que nos tenían dominado. Entonces, por eso era un misterio, porque no se sabía cómo Dios lo iba a hacer. Dice, Cristo había vencido e inaugurado el reino, y ahora los apóstoles empezaron a anunciar el reino, que ya estaba disponible para todos los que creyeran en Cristo Jesús. Bueno, el reino llegó de manera inesperada, porque era un reino diferente, la gente no se lo esperaba. El reino llegó de manera inesperada. En vez de llegar con fuerza física y violenta, como hacían los ejércitos, llegó con humildad y amor, ¿verdad? Totalmente diferente. Y precisamente esta humildad y amor es contraria a lo que mueve a los hombres dominados por el pecado. Porque los hombres dominados por el pecado son ambiciosos. Son ambiciosos de llegar al gobierno para poder aprovecharse de las riquezas del pueblo, ¿verdad? Y vivir de una manera para ellos, donde ellos viven su egoísmo y su egocentrismo, ¿verdad? Aunque los presidentes a veces aparentan ser buenas personas, que son muy amables, pero en el fondo son personas que andan buscando su propio bien físico y material para él y sus familias, ¿verdad? Y sus amigos, ¿verdad? Pero el reino de Dios, el reino de Cristo es un reino totalmente diferente, donde Dios no está interesado en él mismo, sino que el amor de Dios es interesado en nosotros, ¿verdad? Cristo vino a dar su vida por nosotros. Jesús no ganó nada, ¿verdad? Al dar su vida. Los que ganamos somos nosotros, porque los que recibimos la salvación somos nosotros, ¿verdad? Cristo recibió golpes, recibió heridas, recibió desprecio, recibió rechazo y hasta la muerte, ¿verdad? Por amor a nosotros. Por eso el amor de Dios es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Es un reino de amor, pero un amor que es buscando el bien del otro, ¿verdad? Buscando el bien del que lo necesita. Y es el amor de Dios. Aún Juan el Bautista, estando en la cárcel, tal vez esperaba la intervención de Jesús como Mesías, porque Juan el Bautista bautizó a Jesús y Dios le reveló que él era el Cordero de Dios, ¿verdad? Y tal vez Juan esperaba de que, bueno, le voy a mandar a decir a Jesús que estoy en la cárcel, porque si él es el Mesías,
pues él tal vez pensó, me puede venir a ayudar a salir, ¿verdad? O sea, a que haga justicia conmigo, que no me maltraten. Pero Jesús no fue a sacarlo de la cárcel, porque él traía una justicia diferente, ¿verdad? Traía un reino diferente. Sí, por eso Juan el Bautista mandó preguntarle a Jesús si él era el Mesías o esperaban a otro. Él tal vez tenía la esperanza de que Jesús fuera a ayudarlo a salir de la cárcel. Jesús le mandó a decir que sí él era el Mesías, pero que él ya estaba restaurando las bendiciones de Dios en las personas. Jesús vino a restaurar a las personas, ¿verdad? Y daba muestras restaurándolas físicamente. Esa era una manera de decirle a la gente que Dios estaba de su lado y que Dios quería, a través de la sanidad, demostrarles el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces, que Dios estaba a su favor, porque las creencias en aquella época era de que, y sobre todo en Israel, ¿verdad? Era que si una persona estaba enferma es porque estaba siendo castigada por su pecado, ¿verdad? Pero Jesús, al sanarlo, le estaba dando a entender de que no es por causa del pecado, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Sino es algo que se viene heredando desde Adán y Eva. Pero Jesús ya vino a quitar el poder, al poder del enemigo, ¿verdad? El reino de Dios trae esa bendición, ¿verdad? De tener a Dios de nuestro lado. Bueno, ¿cómo entramos al reino de Dios? ¿Cómo se entra al reino de Dios? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se entra al reino? Si alguien le pregunta a ustedes, oye, ¿cómo yo entro al reino de Dios? Porque Jesús se lo dijo a Nicodemo, que tenía que nacer ¿de qué? ¿De qué le dijo que tenía que nacer? ¿Del agua y de qué más? Tiene que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? O sea, dando a entender que es un nacimiento espiritual, ¿verdad? Sí, eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Dice, ¿cómo entramos al reino de Dios? Pues naciendo de nuevo, ¿verdad? Y eso se encuentra en Juan 3, del 5 al 8, el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Y Jesús no le dijo, tienes que creer en Dios, ¿verdad? Porque él ya creía en Dios. Nicodemo ya creía en Dios. Lo que necesitaba era reconocer que él necesitaba un Salvador, ¿verdad? Necesitaba un Salvador. Que él solo no se podía salvar, ¿verdad? Y esa es la buena noticia del reino de Dios, de que el reino de Dios nos trae salvación. Él es el que trae salvación. Nos viene a liberar de nuestros enemigos, que son enemigos espirituales. Porque si nosotros nos pudiéramos liberar solos, pues no necesitaríamos a un Salvador, pero Jesús vino precisamente a traer la salvación. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan que hubo una oportunidad en el Antiguo Testamento cuando Abraham una vez, él estaba en otro lugar y llegaron los enemigos y se secuestraron a toda su familia y sus vacas y sus ovejas, se las robaron y se las llevaron. Y cuando Abraham regresó a su casa, ya no había nada. Ya no había familia, ya no había esposa, hijos, ni su sobrino, ni sus vacas, nada. Todo se lo llevó el enemigo. Entonces, Abraham se organizó, ¿verdad? Y buscó a la gente que trabajaba para él y fueron a recobrar lo que les habían robado los enemigos. Y dice que Abraham fue y los rescató, ¿verdad? Y volvió a traerlos rescató a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es algo parecido, ¿verdad? Esas personas que fueron secuestradas, que fueron robadas, los familiares de Abraham y sus propiedades, no podían liberarse de sus enemigos, porque estaban armados, eran más fuertes. Tuvo que ir un ejército más poderoso para poder conquistar a aquellos
malvados, aquellos ladrones, y volvérselos a recobrar y volverlos a recobrar para sí, ¿verdad? Y es lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Con nosotros. El enemigo nos tenía secuestrado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Nos tenía dominado, nos tenía controlado. Entonces tuvo que venir Jesús para liberarnos, ¿verdad? Alguien más poderoso. Y ahora estamos libres de esas ataduras, de esa condenación que teníamos del pecado y de la muerte, porque tenemos la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Aún cuando muramos, Jesús dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Entonces estamos ya en el reino de Dios, donde la muerte ya no tiene control, ya no tiene dominio sobre nosotros. El que tiene dominio sobre la muerte es Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios está de nuestro lado, pues tenemos esa bendición. Ya estamos en su reino. Entonces, ¿cómo entramos al reino de Dios? Naciendo de nuevo. Esto es, según Mateo, cuando Jesús empezó a predicar, dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el arrepentimiento tiene algo que ver para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? O sea, el arrepentimiento es reconocer que uno es pecador, que uno no es perfecto, que uno ofende a Dios con su estilo de vida, y desear, arrepentirse es buscar un cambio, ¿verdad? Un cambio de vida, pero que por nosotros mismos no vamos a poder lograrlo, al menos de que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos dé de su fuerza, de su poder, para poder vencer el pecado. Entonces Jesús dijo, hay que arrepentirse. Es el primer paso, ¿verdad? Arrepentirse. Y también Jesús dijo que hay que arrepentirse en Mateo 4:17. Y también dijo que para recibirlo hay que ser como un niño, ¿verdad? Jesús dijo, si no fueran ustedes como niños, no van a poder entrar al reino de los cielos o el reino de Dios. Dando a entender que la humildad del niño, ¿verdad? El niño representa a una persona sin orgullo, ¿verdad? Los niños son sanos en ese aspecto del orgullo, ¿verdad? Es cuando el adulto crece que se vuelve orgulloso, pero el niño, la característica es que es humilde, es dócil, hace caso, es fácil de manejar en su carácter. Eso es lo que quiso decir Jesús. Para entrar al reino de los cielos hay que recibirlo, ese reino, como un niño, ¿verdad? Como algo bueno que un niño recibe, como un regalo bueno, ¿verdad? La palabra de Dios también nos dice, ya lo leímos en Lucas. Bueno, le damos la bienvenida aquí a nuestra hermana Tere Hernández. Estamos aquí en la clase. Bienvenida, hermanita. Estamos ahorita a la mitad de la clase, pero después platicamos, ¿eh? Hola, hermano. Qué bueno que ya entró. Padre. Sí, aquí Sí. estoy con José. Diga. Aquí estamos con José. Sorry. Sí, aquí lo miramos. Ahí cuando terminemos la clase seguimos, ¿eh? Platicamos y oramos por él. Ahorita estamos en medio de la clase, pero ahorita la atendemos, no se preocupe. Entonces estamos viendo el reino de los cielos, que Dios nos ha trasladado al reino de las tinieblas, de la ignorancia. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, que representa la ignorancia, el pecado, la maldad, el dominio del enemigo, que nuestra mente estaba toda corrompida por el pecado, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, ¿verdad? Donde conocemos el amor de Dios, donde conocemos la verdad, donde contamos con su perdón, con su misericordia. Es un reino totalmente diferente, que no vamos a encontrar eso aquí en el mundo. Y luego, la Biblia también dice ahí en Romanos 14:17, la pregunta sería, ¿cómo debemos vivir en el reino de Dios ahora, a pesar de las circunstancias? Porque a veces hay circunstancias en este mundo todavía, donde son circunstancias difíciles, donde hay situaciones de tristeza, de dolor, de trabajo, de enfermedades, de problemas en la familia, de problemas
de violencia, podemos ver cuánto problema hay en el mundo, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, si estamos en el reino de Dios, ¿cómo debemos vivir en el reino de Dios ahora? A pesar de las circunstancias que hay en el mundo. Y Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es cuestión de bebidas ni comidas, ¿verdad? Sino de justicia. Vamos a verlo aquí en Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas. Porque Jesús, el apóstol Pablo dijo esto porque en la iglesia que él escribe esta carta, algunos tenían problemas con ciertas comidas, pensaban que era prohibido comer ciertas comidas y otros no se estaban peleando por distintas opiniones que habían ahí en la iglesia. Entonces Pablo les dice que el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, no tiene que ver con eso, ¿verdad? Sino de justicia, paz y alegría, dice, en el Espíritu Santo. O sea que si Dios nos llamó a su reino es para que vivamos en justicia, haciendo lo que es justo, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y al vivir en justicia vamos a tener paz y alegría, ¿verdad? O sea que Dios nos sacó precisamente del mundo, en un mundo donde no hay justicia, donde no hay paz y donde no hay alegría. Entonces, al estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, debemos de procurar esto, por lo cual Cristo dio su vida, para que nosotros vivamos en la justicia de Dios, practiquemos lo que es justo, lo que es bueno, y Jesús nos deja su paz, ¿verdad? Dice, la paz les dejo, dijo Jesús. Mi paz les doy, no como la da el mundo, dijo. Porque precisamente el mundo no da una paz. Nosotros tenemos paz espiritual, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Tenemos paz emocional, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Y así podemos tener paz relacional con otras personas, porque podemos ser buenas personas con otras, aún con las personas que nos tratan mal. Nosotros no vamos a ser personas violentas ni groseras, sino vamos a ser personas pues bastante equilibradas, ¿verdad? Poder controlar nuestro carácter y poder hacer las cosas de una manera correcta y sana y sabia. Por eso Jesús dice que es bueno el reino de Dios, a pesar de las circunstancias en las que vivimos. El reino de Dios para nosotros debe de traer justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está con nosotros, es porque ya estamos en el reino de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo es porque todavía gobierna nosotros, como dice ahí, creo que hay un pasaje en Corintios, dice que gobierna en nosotros el espíritu de desobediencia, ¿verdad? Creo que está en Efesios ese pasaje. Entonces, pero nosotros ya no está en nosotros el espíritu de desobediencia, sino está el espíritu de obediencia, ¿verdad? Que precisamente lo trae el Espíritu Santo al estar en el reino de Dios. Así que estamos viendo esto, ¿verdad? Y también Pablo le dice a unos hermanos de la iglesia, una de las iglesias donde él estuvo, donde le dice que después de que ellos pasen por muchas tribulaciones, tienen una esperanza que en el reino de Dios, Dios los va a bendecir, ¿verdad? Quiero que vamos al pasaje porque es bastante importante también. Se encuentra en Hechos, capítulo 14, Hechos 14, versículo 21 y 22. Pablo pasaba por las iglesias y pasaba animando a los hermanos, ¿verdad? A los creyentes. Yo me imagino que pasaban también como cualquier persona, pasaba por distintas dificultades en sus vidas.
Y el versículo 21 dice aquí la palabra de Dios, Hechos 14, 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, perdón. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. ¿Y por qué les animaba a perseverar en la fe? Ahí te lo va a decir. Dice, es necesario pasar por muchas dificultades, dice, para entrar en el reino de Dios, les decían. O sea que a veces las dificultades que hay en este mundo no las debemos tomar como algo que nos quite la fe, sino al contrario, que nos fortalezca la fe. Esa fe de que tenemos un Dios que al final nos va a llenar de gozo y de alegría, ¿verdad? Tal vez no la vamos a tener total en esta vida, pero en la que viene, ahí ya no va a haber llanto, ni dolor, ni muerte, ¿verdad? Ahí vamos a poder realmente a recibir la totalidad de las bendiciones que Dios ofrece en su reino, ¿verdad? Pero lo importante es que el reino ya ha empezado, ¿verdad? Ya ha empezado, ya estamos en él. Dios ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, como leímos en Colosenses. Y aunque estamos en este mundo, vamos a estar pasando, como leímos ahorita, por distintas dificultades para llegar al final, ¿verdad? Pero al final sabemos que tenemos una recompensa, ¿verdad? Una recompensa. También, hermanos, este versículo nos dice que estos hermanos ya habían entrado y comenzado en el reino de Dios. Al nacer de nuevo y al creer en el evangelio, ya habían sido librados del dominio de las tinieblas, del pecado y de la maldad. Pero estaban en ese proceso de llegar hasta la meta, ¿verdad? Sí, ya habían comenzado, ya habían nacido de nuevo, ya estaban en su proceso de crecimiento espiritual, pero todavía no habían llegado a la consumación. O sea, todavía no habían recibido la herencia completa, ¿verdad? La herencia completa es esa vida eterna que vamos a tener cuando Cristo llegue, ¿verdad? También la Biblia dice quiénes no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, ¿verdad? Ahí precisamente lo dice. Primera de Corintios 6. Le estoy dando varios pasajes porque bien importante que lo leamos. Primera de Corintios 6, 9. Y ahí dice que las personas que no han nacido de nuevo, aquellas personas que no tienen una fe verdadera, pues no se han dejado transformar ni regenerar por el Espíritu Santo, pues van a seguir viviendo en su maldad. Y mire que dice 1 Corintios 6, 9. El apóstol hace una pregunta y dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, estas personas tuvieron un antes y un después. Los cristianos tenemos un antes y un después. Antes de ser cristianos, nos dominaba el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia. Pero al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a transformarnos. Por eso dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios.
sea que ya estamos dentro del reino de Dios, ¿verdad? Ya estamos participando de estas bendiciones. Porque antes ni estábamos lavados, ni estábamos santificados, ni estábamos justificados. Al contrario, estábamos condenados. Pero gracias a Dios, Dios nos ha libertado, ¿verdad? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, esa es la parte inicial del reino, es cuando nosotros, de entrar al reino, es cuando nosotros nacemos de nuevo. Pero también tiene su parte futura, ¿verdad? El reino como una herencia futura. En esta era o época, todavía los creyentes no han recibido los bienes completos de su herencia, aunque ya han sido declarados herederos. Hoy todavía experimentamos sufrimiento, tribulaciones y aún la muerte física. Cuando Cristo vuelva, el reino será culminado y entraremos a una época o a una edad gloriosa por la eternidad. Hoy se predica en muchas iglesias que parecen cristianas el evangelio de la prosperidad. O sea que les predican un evangelio donde Jesús promete riqueza y salud física a los que le siguen y creen en él, y esas bendiciones son para el hoy y ahora. ¿Ves? Ese es el evangelio que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Pero hay los versos que hemos leído, hermanos, sobre todo el de Hechos, Pablo le estaba diciendo a los hermanos que permanecieran en la fe, que aunque iban a pasar por muchas dificultades en esta vida, la promesa de Dios estaba segura, ¿verdad? Que al final en su reino íbamos a tener todas las bendiciones que Él nos promete. En esta vida, pues sí tenemos muchas bendiciones, pero todavía no las tenemos todas, ¿verdad? Y estamos en ese proceso de llegar hasta ahí. Así que hoy, como hace 2000 años, y hoy mismo, dice, muchos creyentes materialmente son pobres. Pobres económicamente y físicamente hablando. No obstante, hay una promesa para cuando se consume el reino de Dios. Y me gustaría que veamos ese pasaje, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 5. Fíjese, este pasaje echa por tierra el evangelio de la prosperidad, de la salud de la prosperidad para hoy. No queremos decir que Dios no pueda sanar hoy, sí puede sanar, pero puede ser que Dios tenga un mejor plan para nosotros. Y lo tiene, ¿verdad? Dice así, mire que dice Santiago capítulo 2, versículo 5. Y esto era en los años estaban los apóstoles. Escuchen, mis queridos hermanos, dice. Y se lo va a decir a hermanos pobres, para que tomen ánimo. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo? O sea, pobres materialmente, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. ¿Ves? Santiago está haciendo una pregunta retórica, ¿verdad? O sea que él mismo es una pregunta que la respuesta ya la sabemos, eso quiere decir pregunta retórica. Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres, según el mundo, dice, para que sean ricos en la fe? Dios tiene un plan, ¿verdad? De darnos todas sus bendiciones, pero quizás no la vamos a recibir todas todas juntas en un momento, ¿verdad? Sino que Dios tiene un proceso y Dios nos llama a permanecer y heredar su reino y ser ricos en fe, ¿verdad? Si Dios nos bendice con alguna riqueza material en este mundo, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, eso no quiere decir que Dios no nos ame. Ya lo estamos leyendo aquí en la Biblia, ¿verdad? Que Dios escogió a los pobres de este mundo, a los que el mundo llama pobres económicamente, pero para que sean ricos en fe.
en confiar en las promesas de Dios. Nosotros no confiamos en el dinero. Nosotros confiamos en un Dios de amor y de misericordia. Y ese es el reino de Dios. Los reinos de este mundo se preocupan por lo material. Y a veces nosotros hasta le exigimos a los presidentes, ¿verdad?, que resuelvan todos los problemas económicos y sociales. Pero es imposible. El único reino perfecto y que está en proceso de llegar es el reino de Dios, ¿verdad?, en el cual nosotros creemos por fe que ya estamos participando de él. Y Dios ya nos ha empezado a dar sus bendiciones. Y las que van viniendo todavía son mayores. Y cada vez son mejores, ¿verdad? Así que esperamos la consumación de este reino. Mantengamos la fe y la esperanza en el amor de Dios. Que aunque en esta vida hayan dificultades, ya estamos en su reino. Porque Él nos ha trasladado al reino de su Hijo. Ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Estamos libres de condenación y podemos practicar la justicia, una vida correcta. Tenemos paz espiritual, mental y relacional con las personas y el gozo de ser hijos de Dios redimidos. O sea que ya no debemos nada y herederos. Oremos y digamos, como dice la oración de Cristo le enseñó a sus discípulos, que venga tu reino, porque en tu reino estamos seguros y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Tu paz que sobrepasa todo entendimiento esté y permanezca con nosotros, tus hijos amados, hoy y siempre, ¿verdad? Sí, la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, bueno, ustedes la conocen, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, dice, y hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces creemos, nuestra fe es que creemos que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida y que nos va a dar las cosas que necesitamos a su debido tiempo y que ya estamos en su reino, ¿verdad? Su reino ya ha llegado a nosotros y estamos recibiendo sus bendiciones día a día. Entonces, mis queridos hermanos, el reino de los cielos es tanto pasado porque Cristo lo inició hace 2000 años. Es presente porque lo estamos viviendo. Nosotros estamos ya participando de él. Y es futuro porque también esperamos la venida del Señor Jesucristo, donde Él va a venir a quitar toda maldad, todo pecado, y donde ya no va a haber muerte, ni llanto, ni dolor. Pero mientras tanto, sigamos creyendo en ese Dios de amor y de misericordia, el cual es nuestro Padre eternamente, ¿verdad? Podemos confiar y creer en Él. Bueno, hasta aquí llega nuestro estudio de hoy y esperemos que les haya ayudado a entender, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo para preguntas y oraciones. Nuestra hermana Alida se despide, pero los que se quieran quedar, podemos quedarnos para orar y nos esperamos aquí la próxima semana, ¿verdad? Vamos a voy a terminar la grabación, pero me quedo aquí con ustedes para preguntas y oraciones si es que hay necesidad de ello. Que el Señor me los bendiga. Amén.